Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio en Cuba Información. Vamos a ir a la Real Academia de la Lengua Española, que en sus academias de América Latina nos dice que la expresión teque, es una expresión muy cubana, ¿verdad? Bueno, la Real Academia la califica de americanismo y dice: el teque es una conversación larga y tediosa que pretende persuadir a alguien. Esto del teque, la muela, bueno, es una expresión muy cubana, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar no del teque, Lázaro, sino de el toque. Vamos a hablar del toque. Este medio, por llamarlo de alguna manera, esta página web, este proyecto comunicacional que lleva ya años, dirigido sobre todo a la población cubana, pero también a la población cubana fuera de la isla, etcétera, y que ha tenido un papel muy importante en el proceso de desestabilización política del país, de desestabilización económica, porque tiene un sistema de una creación de valores del mercado informal de divisas en el país que influye y afecta de manera muy directa en la inflación. Por supuesto, no es el único factor, no es la única causa de la inflación en Cuba, pero influye indudablemente. Bueno, pues resulta que el teque o el toque publicaba hace unos días una carta en tono dramático dirigida a sus lectores y lectoras y a sus apoyos internacionales, después de que la USAID, el gobierno de Estados Unidos, los fondos del gobierno de Estados Unidos destinados a la desestabilización, al periodismo independiente de Cuba, etcétera, se hayan congelado, por lo menos durante el año 2025. Esto afecta a decenas de medios digitales anticubanos como el toque y les ha dejado sin fondos. Entonces, en esta carta, que se titula Apoya a tu medio independiente favorito, es urgente, nos dice lo siguiente: desde que ha ocurrido esto de la USAID, el congelamiento de fondos por parte del gobierno de Donald Trump, muchas redacciones pequeñas en el mundo se han visto obligadas a cerrar o disminuir sus actividades. Colegas en varios países como Cuba han perdido su trabajo. Gran parte de esta financiación venía de una agencia, la USAID, aunque también hay otras entidades, y menciona varias, de las cuales las principales son el Departamento de Estado, es decir, el gobierno de Estados Unidos puro y duro, las embajadas de Estados Unidos en el mundo, qué bien, periodismo independiente, y la National Endowment for Democracy, NED, que es otra agencia paragubernamental que vive de los fondos del Congreso de Estados Unidos, es decir, el gobierno, al final, el gobierno, la administración, la cual, sin ser una agencia federal, la NED, también ha caído en el desmontaje de la ayuda internacional de Estados Unidos que está llevando Elon Musk, etcétera, etcétera. Y bueno, nos habla de que Reporteros Sin Fronteras ha denunciado esto. Bueno, Reporteros Sin Fronteras haciendo gala y manifestación de lo que considera el periodismo independiente, un periodismo pagado por el gobierno más poderoso de la Tierra, que tiene unos intereses geopolíticos, geoestratégicos muy concretos. A esto le llama periodismo independiente Reporteros Sin Fronteras. ¿A quién va a representar Reporteros Sin Fronteras? ¿A qué reportero? ¿A qué periodista, señores? Bien, y dice el toque, y aquí nos centramos en lo esencial de la carta. Dice: en nuestro caso la parálisis nos afecta, aunque no teníamos contratos con la USAID. ¿Qué quiere decir esto? Porque a continuación está diciendo que la interrupción de fondos de la USAID incide en el 50% del presupuesto, hemos tenido que cerrar 15 contratos. Decidlo claramente, habéis despedido a 15 personas del personal de nuestra organización, la mitad de ellos, y decenas de contratos eventuales con personal autónomo, freelancers, es decir, trabajadores por cuenta propia, por así decir, ¿no? Son días de enorme tristeza. Bueno, pero vamos a lo esencial.
si no teníamos contratos con la USAID, ¿por qué le afecta a el toque la congelación de fondos de la USAID? Esto demuestra cómo se financia esta gente. Esta gente y tantísimas organizaciones de la contrarrevolución, de los medios de la contrarrevolución, que tienen 30 personas en plantilla, más decenas de colaboradores. Imagínate que en Cuba Información tuviéramos eso. No Cuba Información, un medio de Cuba, de la prensa pública cubana, que pudiera tener el presupuesto y el personal que tiene este medio de propaganda de Estados Unidos en favor del bloqueo contra Cuba. Demuestra, si no tenían contratos con la USAID, que su financiación viene de forma triangulada. Que hay organizaciones pantalla, claro, en Miami, en Praga, en Lima, en Madrid, que reciben los fondos de la USAID y luego se los pasan al toque y se los pasan a otras organizaciones. Hay algunas que se sabe perfectamente, Cubanet, ADN Cuba, Diario de Cuba, ahí están las subvenciones directas de la USAID y de la NET. Pero en el caso del toque parece ser que no. Y ahí estarían otras organizaciones. Por ejemplo, Prisoner Defenders estará dentro de esta triangulación de fondos porque su modo de financiación lo tienen totalmente oculto, excepto que reciben dinero del gobierno checo, pero lo tienen absolutamente oculto. ¿Por qué será? Bueno, pues así comenzamos nuestro programa con el teque, Lázaro. el teque. Vaya pieza de contrarrevolucionario, de mentiroso. Un saludo cariñoso, como siempre, a todas las amigas y amigos que nos ven y que, bueno, tienen ese sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano. Importante en todos los tiempos, pero mucho más en este tiempo, en esta etapa de la revolución. Mira, yo no sé si esta gente han perdido seguramente sí. No, es que no tienen vergüenza. Han perdido la vergüenza, han perdido la dignidad, la decencia y desde luego piensan que pueden engañar a un número considerable de personas. Se equivocan. El teque o el toque ha estado desde el primer momento, desde el primer minuto, pudiéramos decir, vinculado a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y a las distintas administraciones de los Estados Unidos. O sea, están unidos a ellos. Ellos tienen el foco o la lupa puesta en Cuba, fundamentalmente en Cuba, buscando ser un destacado elemento más en la guerra mediática y comunicacional contra el pueblo de Cuba. No le interesa el sufrimiento del pueblo, ahí está, cómo manipulan las tasas de cambio para empobrecer más a la gente en Cuba, porque entonces es una inflación diseñada, o sea, alimentada con esta tecnología que les permite a ellos jugar en un margen bastante amplio con las tasas de cambio del país, afectando a la población, a la gente trabajadora, a la gente humilde, más aún ya con el bloqueo recrudecido de los Estados Unidos contra Cuba. Es decir, que hay que decir que se puede decir y se puede calificar de una gente, un grupo de gente que están lucrando efectivamente con el dolor del pueblo cubano y desalmado. Un grupo de gente totalmente desalmada que lo que le interesa es vivir de ello, el dinero. Porque no se entiende otra cosa. Entonces, el pretender desconectarse de las políticas del gobierno de Estados Unidos que están dentro de los elementos que ellos manejan para seguir atacando a Cuba, para seguir en la vanguardia del bloqueo, de esa rama del bloqueo contra Cuba, es cínico, es vergonzoso y es de un cinismo impresionante. Porque es que no cabe otra. Entonces ellos llevan... Claro, ahora ¿qué pasa? Llegó este señor, Elon Musk, y empieza a barrer y está barriendo todo. Bueno, es el higienista de la actual administración de Donald Trump, y se encuentra que toda esta gente, que son unos vividores, unos sinvergüenza, pues dice, bueno, y esta gente que, bueno,
están barriendo la porquería de la administración de los Estados Unidos, aquellos que ya llegan a una etapa que llegan a ser irrelevantes porque no logran los objetivos. Entonces, bueno, toda esa porquería están barriendo y entre la porquería cayó el toque o el teque. Ojalá Lázaro, ojalá sea así realmente, que la intención sea esa. Lo que pasa que, siendo realistas de cómo funciona el imperio, pues ya inventarán algo para financiar. No sé si al toque, al teque o a otros, pero seguro. Marco Rubio está buscando el dinerito por otro lado. No, eso que nadie le quepa la menor duda. Lo increíble es que esta gente, encima, se hace la víctima como si fueran perseguidos, como si fueran periodistas que se juegan la vida. Mira, en esta carta dice el editor jefe del toque: la desinformación cuesta vidas. Yo diría, cuesta buenas vidas que os dais. Y él habla de la gente, de los periodistas que mueren en el mundo. Sí, claro, y en Palestina. Israel ha asesinado el 70% de todos los periodistas el pasado año. El 70% en Centroamérica también. Eso, de los 124 periodistas asesinados, ¿no? Y otros países, como tú dices. Y dice, en Cuba sucede igual. Desde hace más de 65 años el control de todo cae en manos de los mismos. Imagínate, compara la situación de peligro que tienen gente que se juega la vida. Activistas de derechos humanos, por los derechos sociales. En Colombia, desgraciadamente, siguen muriendo, siguen cayendo. Aunque haya cambiado el gobierno, siguen ahí el paramilitarismo asesinando a líderes sociales. Y periodistas que siguen cayendo. Y esta gente compara a los vividores que viven del presupuesto de Estados Unidos y que ganan 5 o 10 veces lo que gana un periodista del sistema público de Cuba, y lo comparan con esta gente que sí son víctimas realmente de la persecución.